de fallecimientos en los Sename. Entonces, ¿cómo recibe el gobierno este dictamen? Bueno, este dictamen es bastante contundente respecto de las vulneraciones al derecho a la vida, a la integridad personal, a la vida digna también, no solamente de los 10 jóvenes fallecidos en esta tragedia del año 2007, sino también de 271 jóvenes que fueron parte de centros del Sename, el Ligüen, Antuve, San Bernardo. Aquí lo que el Estado hizo fue, por cierto, participar de este proceso, y desde entonces, del 2007, también se han adoptado distintas medidas que son en parte reconocidas por la propia sentencia. La sentencia es una sentencia obligatoria porque nosotros estamos integrados en el sistema de derechos humanos interamericano y por lo tanto lo que nos queda a nosotros como Estado es revisar esta sentencia e implementarla y luego reportar en el plazo de un año la implementación de las medidas. Ya. Por cierto, esto habla, como usted bien decía, este es un tema que surge ahora a partir de la sentencia, pero muchas veces nos olvidamos de que hay un tema estructural desde hace mucho tiempo que ha sido abordado por distintos gobiernos a través de políticas de Estado, pero siempre queda una brecha importante en la que seguir avanzando. Ya, yo entiendo que el punto que usted hace, subsecretario, es que aquí ahora hay este dictamen tiene que ser cumplido y el Estado de Chile tiene que llevar adelante, ¿no es cierto? Incluso hay indemnizaciones a algunos padres, madres de estos jóvenes que fallecieron. Pero la crítica es al Estado y al Estado como garante de los derechos de estos niños y jóvenes. Entonces, más allá, que esto es bien importante, pero más allá de eso, ¿qué está haciendo el gobierno para que el tema del Sename que no quede guardado en el cajón y solo se visibilice cuando tenemos situaciones trágicas, ¿no? De alguien que murió, de jóvenes que fueron violentados en sus derechos, que no habían condiciones mínimas? ¿Cuál es el rol que está teniendo? Y se lo planteo porque el propio presidente, Gabriel Boric, en su cuenta pública del año pasado, habló de una comisión de verdad, justicia y reparación para las víctimas del Sename. No sé si eso está en curso. Efectivamente, Claudia, yo no hablaría de gobierno solamente, sino de Estado, pero ciertamente el presidente Boric, y de hecho parte de la implementación de las medidas que están reconocidas en la propia sentencia, está que se informe sobre la Comisión Asesora Presidencial que ya fue formada para esclarecer las vulneraciones de los derechos humanos ocurridas en el Sename entre el año 1979 y 2021. Esto es 40 años de funcionamiento que, recordemos, van a terminar. El Sename deja de existir el 13 de enero del año 2026 justamente porque se han estado implementando medidas como, por ejemplo, la creación del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil a través de la legislación que cambia el modelo de intervención, ¿verdad? Entonces la ley 21.527 ya lleva 2 años de implementación. Se implementó primero en la zona norte, a partir del 13 de enero de este año se está implementando en la zona sur y va a culminar en la zona centro con una implementación en enero. Entonces, respecto de su pregunta, 2 cosas. 1, la comisión está en funcionamiento y tiene un mandato. Esta es una comisión integrada por personas de reconocido prestigio y de mucha experiencia en estas materias de derechos fundamentales de la niñez, y tiene que entregar un informe que hable acerca de 2 cosas fundamentales. Primero, la verdad respecto de las vulneraciones a los derechos fundamentales de los niños a cargo del Estado del Sename durante todo este periodo, y también medidas para modificar, seguir modificando la legislación o las estructuras o la institucionalidad y medidas de reparación. Respecto, por ejemplo, de las medidas de reparación, la sentencia se pronuncia sobre las medidas de reparación que ya fueron efectuadas respecto de los 10 niños y por ser sus familiares en su momento por el Estado, y las declara suficientes. Lo que sí es que ordena que respecto de los 271 niños que, en este caso jóvenes, que pasaron por los otros centros, se realice una reparación que va a depender, en cuanto a su monto, del tiempo en el que permanecieron en estos centros. Entonces, si uno habla de lo global, que yo creo que es muy importante lo que usted señala, porque usted nos invita a hacer una mirada un poquito más estructural de este tema. Sí. La sentencia mira hacia el pasado, desde el 2007, y dice:
Aquí hubo una vulneración de los derechos de estos 10 jóvenes víctimas y también de las otras víctimas que son los familiares Sí. de los jóvenes y los 271 jóvenes hoy adultos que pasaron por estos centros. Sí, Pero pero más allá de eso, hay un tema estructural que se ha estado desarrollando con una modificación. Por cierto, por ejemplo, en 2007 tenemos acá, a partir de eso, la Defensoría de la Niñez, la Subsecretaría de la Niñez, el Servicio de Protección Especializado, el cambio del modelo, las indemnizaciones que se hicieron, las modificaciones respecto de responsabilidad penal adolescente. Entonces, hay varias cosas que se están implementando sin prejuicio de lo cual ciertamente quedan brechas que nosotros tenemos que ir cerrando, y el gobierno del presidente Boric, como política de Estado, ha seguido implementando esto que a nosotros nos preocupa de manera fundamental y que hoy día también nos va a ocupar en el cumplimiento del fallo. sí, hablamos esta mañana con Ernesto Muñoz, subsecretario de Justicia, y poniendo foco, ¿no es cierto?, en el Sename. Ya, miramos, ¿no es cierto?, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, crítica, súper crítica del rol del Estado de Chile, y yo creo que solo viene a confirmar una percepción de la ciudadanía de que tenemos un problema grande de cuando el Estado se tiene que hacer cargo del cuidado de los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Pero también tenemos que en el 2020 el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas también dijo que Chile era responsable de vulnerar grave y sistemáticamente los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se encontraban en estos centros de protección administrados por el Sename. Entonces, la pregunta es, más allá de cumplir, de las indemnizaciones, ¿realmente la situación hoy día es mejor en los centros del Sename? ¿El año 2017, que el año 2007 pregunta usted? No, que el 2007, que el 2020, cuando está este informe de Naciones Unidas, ¿no es cierto?, que nos pone en un bajo lugar de la escala. Todos los gobiernos llegan diciendo y prometiendo que van a cambiar el Sename. Todos. O sea, a ver, varias cosas, Claudia. En la fecha que usted señala, un poquito antes, de hecho, yo estaba trabajando en la Defensoría de la Niñez, como el primer director de promoción y difusión. Y desde la Defensoría de la Niñez en ese momento, y usted sabe cuál es el rol de la Defensoría de la Niñez en este sentido, que es como órgano autónomo recoger la mirada de las obligaciones del Estado y servir también de observador y apuntar a los garantes, porque aquí lo que dice Claudia, la sentencia es que el Estado vulneró los derechos porque el Estado es garante, y especialmente respecto de estos jóvenes, porque hay un sistema integral de protección a los derechos de la niñez, pero hay en este caso una protección y una obligación de ser garante aún más específica, porque estos son jóvenes al cuidado del Estado. Entonces, la vulneración de la que usted habla es una vulneración que el Comité de los Derechos Humanos del Niño efectivamente habló de un concepto que es un concepto muy importante. Habla de sistematicidad. La sistematicidad tiene un contenido en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos que habla no solamente, por ejemplo, de negligencia o no solamente de no haber adoptado medidas. Por ejemplo, el caso del incendio, esta sentencia lo que dice es que el Estado no solamente no adoptó medidas preventivas, sino que tampoco durante el desarrollo de esta tragedia tuvo un rol apropiado. En el caso de la sistematicidad, que es lo que usted señala que es muy importante respecto del Comité de los Derechos del Niño, hay estructuras estatales que en este caso lo que hablan es acerca casi de un objetivo que no permite garantizar el respeto a los derechos de los niños y adolescentes. Entonces, es de la mayor importancia que nosotros, primero, en este caso, sigamos implementando un nuevo modelo de intervención. Y eso es muy importante, porque cuando usted habla, por ejemplo, de lo importante que es enfrentar el tema del Sename, el Sename se termina el 13 de enero del 2026. Se termina como nombre, digamos. No se termina como nombre, se termina como institución. Porque en el fondo, lo que nosotros teníamos antes era en un solo modelo, dos tipos de política de intervención, una que tenía que ver con un modelo de protección de los derechos fundamentales y otro que tenía que ver con la reinserción juvenil, o en realidad qué es lo que hacemos con estos jóvenes que están bajo el cuidado del Estado. Entonces, aquí tenemos dos instituciones distintas hoy día, y de hecho tenemos además una institucionalidad propia, como yo lo señalaba, la Subsecretaría de la Niñez, que se encargan de hacerle seguimiento y control de manera interdisciplinaria, interministerial también, porque esto tiene que ver con el intersector, a un modelo integral de protección de los derechos de la niñez. Y dentro de eso, este cambio, digamos, se produce también con un reemplazo, por eso yo destaco lo que usted pregunta, porque
Si nosotros cambiáramos de nombre el Sename por el Servicio Nacional de Reinserción Juvenil, la verdad que no estaríamos haciendo nada. Pero aquí lo que estamos haciendo es cambiando el modelo de intervención de manera tal de que cuando los jóvenes estén bajo el cuidado del Estado, no tengamos nunca más ni las prácticas, ni tampoco la aproximación estatal que teníamos antes. Hoy día este nuevo servicio lo que está implementando entonces es un nuevo modelo de reinserción que está enfocado en, por cierto, garantizar que los jóvenes que están bajo cuidado del Estado tengan el respeto pleno de su vida, su integridad física y de todas las infraestructuras, por ejemplo, que están apropiadas para cuidarlos, pero también que se prepare un modelo para su reinserción, que es muy importante. Y yo aquí lo vincularía con algo que usted dijo al principio, que no siempre estamos presentes en este tema y cuando hablamos de los jóvenes a veces nos olvidamos, yo diría que en general más nos olvidamos como sociedad que los recordamos, y lo importante es que aquí la gente entienda que reinserción es seguridad. Es que lo quiero llevar para allá, si me permite, subsecretario. Permítame. Sí, yo quiero apuntar hacia allá también, que tiene que ver con, bueno, arrancando, ¿no es cierto?, de esta decisión de esta resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no es cierto?, en que se condena al Estado de Chile por estas malas condiciones de adolescentes en centro del Sename. Es que si uno empalma, yo no sé si es mañoso hacerlo, pero si uno empalma y ve los temas de la agenda de seguridad, veremos que el tema de los niños y jóvenes es un tema clave y bien angular en los temas de crimen organizado, en los temas de inseguridad. Veía recientemente, esta misma semana, que el Ministerio Público sacó un informe en que niños y adolescentes víctimas de homicidios consumados y frustrados aumentaron en un 43% en 2 años. O sea, son cifras que realmente nos deberían llamar a mucha preocupación. Son datos del Ministerio Público. Entonces, no es que estén ligados, pero la manera en que el Estado o los gobiernos de turno se vayan haciendo cargo y no solamente quedemos en lo que se va a hacer. Todo el mundo espera que lo que se va a hacer funcione. Lo que se está haciendo es que esta cifra, algo está pasando con el cuidado y la garantía y en la conducción o el sentido que se le está dando a la vida de estos jóvenes con lo que está pasando realmente en las calles. Entonces, creo que ahí hay algo porque estos temas son sistémicos. De todas maneras, y esto hay que abordarlo de manera sistémica también porque existe claramente una conexión entre lo que el Estado debe hacer y está haciendo de manera basada en datos para poder enfrentar con las policías y con las herramientas del Ministerio Público el fenómeno, por ejemplo, de la nueva criminalidad, del crimen organizado, del narco, y la protección que nosotros también como Estado tenemos que darle a los jóvenes en general, pero también respecto, y muy importantemente para vincularlo, como usted bien dice, al tema de la sentencia, de los jóvenes que están bajo el cuidado del Estado. Por eso es tan importante, por eso es vital el tema de que nosotros podamos entender que la reinserción juvenil, en este caso, es un componente clave también de una agenda más amplia de seguridad. Y la reinserción en general, porque uno dice, bueno, si yo lo veo de manera sistémica, esta integralidad también tiene que ver con cómo yo a las personas que cumplen con sus penas, y para eso existe también una estructura, puedo reintegrarlas de manera tal de que no exista reincidencia y de manera tal también de que estas personas tengan oportunidades de reintegrarse. ¿Por qué? En el caso de los jóvenes, porque si yo no tengo una política efectiva de reinserción, voy a estar entregándole soldados al crimen organizado o al narco. Y es por eso entonces que este modelo de intervención no solamente tiene que preocuparse, y de hecho, para volver a la sentencia nos dice algo que es muy importante. Dice, usted como Estado de Chile tiene que incorporar estándares de derechos humanos en los programas de formación de todos los actores que intervienen en el sistema de responsabilidad penal adolescente. Nos dice que nosotros debemos entonces cambiar la perspectiva para que no existan nunca más vulneraciones, para que no exista esta brecha. Y que por supuesto no exista sistematicidad, y también que nosotros como Estado, con una política integral, podamos ver los fenómenos de manera transversal. Sí, subsecretario. Entonces ahí hay un mandato bien importante. Sí, lo que pasa es que usted mismo dice, usted viene desde la Defensoría de la Niñez, probablemente viene mirando este tema hace mucho tiempo, hace muchos años, lo conoce bien, y la percepción que uno podría tener desde la ciudadanía civil es que este tema florece, se oculta, es decir, que diagnósticos hay muchísimo, que el incremento de menores víctimas de homicidio en el último tiempo, o de soldados, como es el crimen organizado, solo crece.
Entonces, yo no sé si existirá, primero habría que partir por hacer un mea culpa, porque aquí todo el mundo sabe lo que hay que hacer, pero no sé si se está haciendo. Bueno, en parte, cuando el Estado de Chile, y por supuesto el Estado de Chile Porque colaboró durante todo este proceso en la Corte es que el fallo, Interamericana, es que lo que quiere decir que el fallo es un tirón de orejas para el Estado de Chile. es que no solamente es un tirón de oreja, es aún más profundo. Por eso le digo, Es pero da la impresión de que la una respuesta... intervención que claramente desde el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos establece una responsabilidad clara de una brecha de vulneración. Entonces, yo lo que diría es, este tema es de la máxima importancia y nosotros como Estado, en lo particular, nos vamos a concentrar ahora en identificar qué cosas nos está haciendo la Corte para cumplirlas de manera efectiva y eficiente. También lo que hemos desarrollado y durante el gobierno del presidente Boric, el tema de la comisión CERAMEC está funcionando, pero también otras cosas que son importantes, yo mencionaría dos. Uno, le estaba yo diciendo que este nuevo servicio que se está implementando desde el año pasado ya tiene un nuevo modelo de intervención que también va acompañado de una nueva política. Creo que usted apunta un punto que a mí Sí, perdón, subsecretario, se nos va su voz. Estatal. Entonces, desde el punto de vista de la política nacional de reinserción social juvenil, es una política foco en lo que... Sí, subsecretario, no lo estamos escuchando. No, escúcheme porque no lo estamos escuchando. Algo pasa con su audio, no sé si está en alguna zona que se movió, que suena como un se corta un poco la comunicación. ¿Está como cortado? Sí, ahí sí. Ya. No, ahí se escucha bien. Entonces yo le estaba contando porque usted pregunta algo que es básico, ¿no es verdad? ¿Cómo nos aseguramos de que esto que ocurre, ¿no es verdad?, que sale a la luz pública, después no es olvidado por el Estado, por los órganos, por la sociedad en general? Y para eso lo que nosotros debemos implementar es verdaderamente una política de Estado. Y como elemento de esa política de Estado tenemos esta política nacional de reinserción social juvenil que también se singulariza no solamente en declaraciones o en expresión de propósitos, sino en un plan concreto de acción intersectorial que tiene que, en los próximos 5 años, dar pruebas de acciones concretas que van a ser medibles. Y de esa manera, por cierto, con transparencia, con participación ciudadana y de cara a la ciudadanía y también a, por ejemplo, usted, que es un rol fundamental, digamos, de los medios de comunicación, ver qué en concreto se está haciendo. Porque si no, pasa o puede pasar que este tema después se olvida y uno dice, bueno, ¿qué estructuralmente está cambiando? Bueno, por eso hay le cosas preguntaba... que están en marcha y que también tienen que ver con lo que el gobierno está haciendo y que lo que yo decía al principio, es una política de Estado que se implementa. Sí. Bueno, vamos a ver finalmente, porque ya